al que dice victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me sigue de poder, al que dice victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, hermanos, les invito a que leamos el Salmo número 28. Yo leo los nones, ustedes los pares. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, así se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Yo leo los nones, ustedes los padres, por favor. Cuando estén listos me dicen. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de las ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Todos en el 9. Salva a tu pueblo y bendice su heredad y pastoreales y suéltales para siempre. Amén. Qué hermoso cuando leemos la palabra. Cuando el salmista dice salva a tu pueblo. Hermoso, hermanos, porque hoy nosotros podemos decir ya salvaste a tu pueblo. Esa es la diferencia entre nosotros y el salmista, que él añoraba lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Cristo, el que ya nos salvó. Por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos, por eso te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, porque tú eres el único digno. Maravilloso Jesús, milagroso
Jesús, y con ello, y con el Dios maravilloso que somos, milagroso Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la majestad, el dominio. Te damos a ti, Señor, el gobierno de nuestras vidas, para que con tu espíritu nos gobiernes, nos guíes y nos lleves de gloria en gloria. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Vamos a darle la gloria una vez más. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Bendecido. Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria a Dios, es un hermoso día y el Señor nos ha permitido que estemos aquí. Le damos gracias a nuestro hermano Miguel, que nos ha invitado para estar con ustedes en esta mañana, ya que está todo, con un grupo de varones ocupado en la montaña, donde pasan grandes cosas como todos sabemos. Pero los que estamos de este lado de la montaña, aquí abajo, también tenemos grandes cosas en esta mañana. El Señor es bueno con todos nosotros y nos quiere hablar. Y le damos gracias a Dios porque nos permite en primer lugar alabarle, adorarle en esta mañana. Y gracias por dirigir la alabanza. Nos sentimos todos parte de ello y eso debe de ser, inclusive. Todos nosotros debemos ser parte de la alabanza. Es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Alabanza en inglés, usted conoce la palabra worship, y todo esto viene de precisamente servir al Señor, de adorar al Señor, de rendirnos a Él, de darnos a Él completamente en adoración, en servicio. La iglesia fue formada con ese objetivo. Y el día de hoy vamos a tocar el tema precisamente de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos y qué es la iglesia? Y esto no es nada nuevo para ustedes, yo lo sé, para ninguno de nosotros debería serlo, y no creo que lo sea. Pero sí o no, el predicar la palabra de Dios y el escucharla no es recordar lo que el Señor ya nos ha dicho. Es recordar. Y vamos a recordar en esta mañana precisamente ello. El día de hoy vamos a hablar acerca, y este es el tema, acerca del cristiano y la iglesia. Este es un estudio sobre la carta a los Efesios. Y para comenzar y llegar entonces a tomar el tema completamente de dónde nace todo esto, vale la pena que vayamos a los evangelios, específicamente al evangelio de Mateo, y vayamos entonces a aquella ocasión en la que el Señor Jesús, andando con sus discípulos, ya después de un buen tiempo, decide tomar un descanso con ellos, apartarse con ellos, tomarlos con ellos y darles un refrigerio a aquellos que están con Él.
Y este es un domingo en el que todos debemos sentir ese refrigerio de estar con el Señor y escuchar lo que Él nos hable y nos diga palabras que nos den ánimo, que nos hagan sentir que lo que estamos haciendo como individuos, como miembros de su iglesia, tiene un propósito, tiene un valor, es algo especial y que lo que estamos haciendo no es simplemente un mover de cosas y una gran actividad y hacer cosas nada más porque es domingo por la mañana, sino que lo que hacemos, el que hayamos sacado nuestra voz para cantar en destono, algunos como yo, que no podemos entonar, pues no importa lo más que lo que intentemos, estamos fuera de tono siempre, aún así, esa es nuestra manera de rendir adoración al Señor, junto con todo lo que estamos haciendo en esta mañana. Así que el Señor Jesús tomó a sus discípulos y hubo un momento entonces, después de tanto ajetreo, de tanta situación alrededor, los lleva y les hace una pregunta que los hace recapacitar y centrarse en lo importante de lo que nos quiere hablar y enseñar en su persona. ¿Y qué es eso? Mateo capítulo 16, vemos del verso número 13 al número 20. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie para leer conmigo con respeto a la palabra de Dios, porque este es el texto en el cual basaremos nuestro estudio en el libro de Efesios, aunque este sea el momento en que tomemos como pretexto este texto para poder hacerlo. Y la palabra de Dios dice así en el verso número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das, de la cual partimos, Señor, para comprender quiénes somos nosotros como individuos, como aquellos que hemos sido rescatados con un propósito, y quiénes somos corporalmente al unirnos, al congregarnos, a ser los miembros activos de tu iglesia que tú has formado con un propósito especial. Que a través del estudio del día de hoy, Señor, podamos recordar quiénes somos, individual y colectivamente. ¿Cuál es el propósito para el que estamos aquí, Señor? Y cómo tú nunca nos has abandonado, sino por el contrario, sigues estando con nosotros y sigues refrescándonos con tus palabras que nos recuerdan que debemos tener ánimo, fe, esperanza y seguir en la labor que tú nos has dado a hacer. Así que háblanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros, de manera que podamos escuchar tu voz, podamos recibirla y podamos ser transformados por ella. Gracias por lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Bendito seas, que todo sea para darte a ti, Señor, la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Ahora sí, entonces, con este pretexto en el que el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Él? El Señor Jesús nos quiere recordar, en primer lugar, que debemos poner las cosas en perspectiva en todo momento. ¿A quién servimos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Bueno, servirlo a Él. Él es nuestro Señor. Dijimos o no que era Señor. Es Señor. Si es Señor, está en control de nuestras vidas. Él nos posee completamente y puede tomar decisión acerca de nuestro destino. Entonces, ¿quiénes somos nosotros al final de cuentas?
venimos a ser siervos del Señor. Y como siervos no deberíamos tener un control nosotros de las cosas que hacemos o decidimos hacer, sino que Él es quien decide qué es que nosotros vamos a hacer. Él está a cargo de nosotros. Y para que podamos hacer todas estas cosas, el Señor proveyó abundantemente los recursos que necesitamos como siervos suyos para hacer toda la obra que tiene para nosotros hacer. Esa es una gran bendición. Entonces el fundamento de la iglesia en cuanto a su forma, en cómo fue formada en el origen, basa sencillamente en una confesión de fe. Si tú dices que Jesús es Señor, ya eres miembro de la iglesia. Ya eres uno de los escogidos. Y eso nos lleva entonces a la siguiente parte, porque el Señor Jesús dice claramente en esta palabra que leímos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es decir, que la iglesia de Cristo es indestructible. No hay poder que pueda acabar con ella. Y la prueba es que estamos aquí hoy en el siglo XXI, después de más de 2000 años, todavía siendo la iglesia de Cristo en todo el mundo. No ha habido poder que lo haya destruido, no importa las persecuciones, no importa las guerras, no importa cuánta situación haya ocurrido, la iglesia de Cristo se ha sostenido a través de los siglos hasta llegar hasta aquí. Entonces esto significa que el Señor Jesús está cumpliendo su promesa que nos dijo también cuando dio la gran comisión de que estaba con nosotros hasta el fin del mundo y jamás nos va a dejar. Entonces tenemos que aprender a definir qué es la iglesia en primer lugar. ¿Qué es la iglesia? Usted ya lo sabe, la iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es un templo, puesto que ya no hay tal cosa, no hay un templo. El templo es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu. El Señor está donde estamos nosotros. Entonces es correcto decir, voy a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos con aquellos que somos miembros de la iglesia. Y aquí estamos. Y al estar aquí, somos la iglesia de Cristo. Somos cada uno de nosotros esa compañía de aquellos que fueron llamados por Dios para ser sus siervos. Llamados por Dios, extraídos del mundo para ser siervos de un Señor. Entonces, en nuestro estudio el día de hoy en la carta a los Efesios, vamos a ver toda la carta a los Efesios, la vamos a leer bastante, vamos a avanzar rápidamente, no sé el tiempo, bueno, me tengo bastante tiempo para terminar, así que vamos a tomarlo con el tiempo apropiado para cada detalle de ello, viendo algunos puntos que sería y valdría la pena anotarlos, 7 puntos que vamos a tomar en cuanto a esto que es quiénes somos nosotros como cristianos y qué es la iglesia. Vamos a comenzar por definir al cristiano como una persona redimida por Dios. Y aquí empiezan entonces las situaciones, redimido por Dios, esto es algo bien hermoso. Redimido significa que yo, de alguna manera, aunque fuera yo inservible, inútil, enemigo de Dios, el Señor, no obstante, me amó y pagó un precio por mí. Me compró propiamente. Su sangre fue el precio para comprarme a mí, para comprarte a ti. Y eso nos da un valor. En Efesios capítulo número 1, versos 1 al 9, leemos lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta es una carta dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Somos los miembros de la iglesia, santos y fieles en Cristo. Y aquí empezamos a decir y a sudar algunos, dicen, no me siento tan santo ni mucho menos tan fiel en Cristo Jesús. Bueno, eso no importa cómo nos veamos nosotros, mis hermanos. Lo que importa es cómo nos ve Él. Ese es el punto. Él nos ve como santos, apartados por Él, tomados por Él. Y dice que somos Él.
lo importante que Pablo dice en todo caso es que es en Cristo. No importa el calificativo que nos ponga, no importa la manera en que nos vaya a definir en los siguientes versículos y durante toda esta carta, recuerde una cosa, todo es en Cristo y podemos ser miembros de la iglesia porque estamos en Cristo y no en otro lado. Continúa diciendo, en primer lugar, la salutación, obviamente, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estás en Cristo, tienes paz y tienes gracia. De otra manera no estaríamos aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y continúa de reunir y todo esto, pero vamos a dejarlo aquí por un momento. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de aquí fuimos lo suficientemente buenos para que el Señor nos escogiera? Como cuando estábamos en la escuela, estamos en la escuela, y a la hora del recreo íbamos a hacer un equipo para jugar lo que fuera, béisbol o lo que fuera, y se ponían los dos líderes, los mejores, ¿verdad? Uno un lado y otro lado, y decía, yo escojo a tal, yo escojo a tal. ¿A quién escogían? ¿A los menos aptos o a los mejores? A los mejores, ¿no es cierto? ¿Qué tan bueno eras tú para que el Señor te escogiera? ¿Qué tan bueno fui yo para que me escogiera? Y la verdad de las cosas, entendemos que ninguno de nosotros era apto para ser escogido, para ser miembros del reino de Dios. Pero precisamente aquí dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que yo dijera la primera palabra y con ella mi primer gran pecado, antes de que yo pudiera tener un pensamiento de lo que fuera, antes de que siquiera había sido yo concebido en el vientre de mi madre, aún antes de ello, el Señor ya me había escogido. Ya te había escogido a ti. Antes de que el mundo y el tiempo existiera, el universo entero fuera formado, antes ya el Señor te había escogido. Eso es lo que está diciendo. De manera que llega el momento que tú estás aquí en el siglo XXI, vienes a nacer, tienes una vida, tú no conoces al Señor, jamás has escuchado de Dios y de repente un día alguien te da un mensaje interesante y diferente en medio de todas las cosas que tú estás y escuchas que Jesús murió por ti en la cruz, que derramó su sangre para darte vida y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que tiene un plan perfecto para ti y tú creíste. Ese es el momento en que tú volviste a nacer. Pero ese es un tiempo específico en la historia de la humanidad. Pero el hecho de que tú ibas a llegar a ese día en particular ya estaba en la mente del Señor. Él ya había puesto esa cita antes de que el tiempo existiera. ¿No es eso algo especial? ¿No te hace sentir como que no se trata de mí, sino de aquel que pensó en mí? Se trata de Dios y no de mí. El Evangelio, las Escrituras, no se trata de mí como humano, sino de Él. Y en ese gran poder y en esa majestad y en ese conocimiento de todas las cosas, Dios pensó en ti, pensó en mí. Y en ese pensamiento nos hizo aparte. Dice que en amor nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos. Porque naturalmente no podíamos serlos, puesto que nacimos en pecado. Y en pecado continuamos. Así que nos predestinó para que en el momento oportuno fuéramos adoptados como hijos suyos. Y esta es una gran bendición. Porque podemos ser siervos, y lo somos, de un Señor. Pero este Señor no nos ve como simple
servidumbre. Nos ve como hijos suyos, adoptados, lo cual es una gran bendición porque habla del amor de Dios, el amor tan grande que Dios tiene por todos nosotros. ¿A quién se ama más sino a una persona que, no siendo nada de nosotros, decidimos traer a nuestra familia y decir, tú eres de los míos? Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Y tenemos la redención porque debíamos todo. Éramos enemigos de Dios, completamente separados, y el Señor nos dice, ya no eres mi enemigo, sino que eres mi amigo, mi siervo, mi hijo, mi hija. Y ahí llegamos entonces, que ese es el misterio del cual Pablo hablaba. Nosotros como miembros de la iglesia, como individuos, somos redimidos, hijos de Dios, hijas de Dios, comprados por precio para ser parte de esto que es la iglesia. Entonces vamos ahora al origen y propósito del cristiano, lo cual es importante ver, ¿no? Porque es necesario entonces que conozcamos esto. Y creo que me pasé algunos versos en este sentido, ya le hice problemas a mi hermana por allá. Y lo acabamos de leer. Continuando en los versos que estamos, voy a después regresar al capítulo número 2, donde debía haber comenzado. Vemos del verso número 10 al 14 lo que continúa. De reunir, dice, es el propósito que hizo el Señor, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, fuimos salvados, somos salvos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Para qué eres tú miembro de la iglesia? ¿Para qué se fijó en ti el Señor? ¿Para qué antes de que la fundación de todo el mundo nos llamó a cada uno de nosotros? ¿Para que tuviéramos una vida buena? No. ¿Para que no tuviéramos enfermedades? No. ¿Para que no tuviéramos problemas? No. Nada de eso. Todo lo que el Señor hace con los miembros de su iglesia, con aquellos que hemos sido redimidos, todo es para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dice que tenemos herencia y eso es grande. ¿Cuántas personas hablan por todos lados de herencias, verdad? Tal persona ya no está aquí y nos dejó una herencia, dicen. Y se sienten como, wow, algo que yo no tenía, ahora es mío. Pero nosotros vemos que dice la palabra de Dios aquí en el verso número 11, que en Él asimismo tuvimos herencia. Nuestra herencia no está en las cosas del mundo. Nuestra herencia está en Él, que es nuestro Señor. Nuestra herencia es Él. ¿Se da cuenta? Estar con el Creador del universo. Estar en comunión con Él, poder verle cara a cara, poder alabarlo, poder servir a aquel que creó todas las cosas. Es un gran privilegio, pero para nosotros es una herencia. Algo que nosotros no hicimos, no formamos, no decidimos. El Señor nos pone ahí para que nosotros nos gocemos con Él. Es alabanza para Él y es gozo para nosotros. Nos gozamos de estar con Él en esa presencia. Y entonces puedo regresarme un poquito en el tema original y decir entonces que para el cristiano entonces tuvo que haber ocurrido algo para estar en este lugar. Algo ocurrió con nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser llamados? Aunque Dios ya nos había tomado en su pensamiento que iba a ocurrir esto, ¿dónde estábamos nosotros cuando nos encontró? En el capítulo número 2 de Efesios dice de esta manera, y Él os dio vida, del verso número 1 al 9, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, yo me acuerdo muy bien.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, donde ya no estamos nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es esta palabra hermosa que siempre que se repite en la Biblia dice, pero Dios. ¿No es hermoso? Que aunque las circunstancias de la vida dicen, no hay para mí futuro, soy enemigo de Dios, soy un pecador, lo que me queda es condenación, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hice nada, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y esto es algo realmente especial, porque sabiendo que he sido rescatado de tan mala manera de ser y de vivir y con tan horrendo destino en mi vida, el Señor simplemente no me salvó para que ya fuera salvo. ¿Qué significa ser salvo en todo caso? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Salvo de Dios, de la justicia de Dios. Ya no tengo que enfrentarme a la justicia de Dios. Porque si me enfrentara a la justicia de Dios, ay de mí. Ay de mí. Pero su gracia y su misericordia me amó, me rescató. Y ahora hay un propósito para mi vida. Y le da vuelta a la página y encuentra el verso número 10 en ese glorioso capítulo número 2. Y dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está el propósito de nuestra salvación, de nuestra redención, para que anduviéramos en obras que el Señor preparó antes de la formación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. Cosas buenas que le den, como dijimos, la gloria a Dios. Lo que hagamos, le demos la gloria a Él. Y esto es algo tan especial porque dice que somos hechura suya, es decir, de todo lo que era inútil, inservible, Él formó algo en nosotros, de nosotros, y rearregló todas las cosas de manera que pudiéramos ser útiles para Él. Y nos llamó obra maestra, inclusive. Perdón, la palabra hechura suya, poema, en griego, ya sabe que suena, ¿verdad? A poema. Significa obra maestra, la obra de un gran maestro. Tú y yo somos esa obra de un gran maestro. No para que nos veamos bonitos, sino para que hagamos cosas buenas. Para ser útiles, puesto que éramos inútiles. Recuerda la carta a Filemón, ya la has leído tan rápida esa carta, ¿verdad? Éramos onésimos. No, somos onésimos ahora, somos útiles. Pero Onésimo, antes de ser onésimo, con el nombre que tiene tan importante de ser útil, era inútil. Pero en Cristo vino a ser útil. Y ahí estamos nosotros. Ahora esto es bien suave porque entonces nosotros como individuos tenemos un propósito en Cristo. Fuimos rescatados por Él individualmente. A cada uno nos llamó por nombre. No nos llamó en grupo a todos, ¿verdad? Sino uno por uno. Se fijó en ti, en tu nombre, en tu persona, y te llamó por nombre, así como le dijo Simón, sígueme. Juan, sígueme. Mateo, sígueme. Así nos llamó a cada uno por nombre y nos dijo que lo siguiéramos. Pero al seguirlo a Él, nos puso en un grupo a todos y nos llamó su iglesia, su novia. Somos la novia de Cristo, todos nosotros.
Y entonces requiere que haya una unidad en nosotros, que haya una edificación, que seamos construidos como el gran templo de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, somos como un pequeño ladrillo de un gran edificio. Y vamos a ver el fundamento de ese edificio. Aquí mismo en la carta a los Efesios nos habla de la unidad de la iglesia, lo importante que es que trabajemos unidos. Comienza en el capítulo 2, versos 19 al verso 20, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos un edificio. Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, versos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un propósito, todos igual, de adorar a Dios. Y al ser miembros de la iglesia y construirnos y edificarnos todos nosotros como la iglesia de Cristo, cumplimos con el propósito para el cual nos llamó individualmente cada uno. En el capítulo número 3 de la carta a los Efesios, versos 14 al 19, leemos: por esta causa doblo mis rodillas. Es una oración de Pablo por la iglesia. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Nosotros, mis hermanos, entonces tenemos este propósito. Y note que dice que Él nos da de su amor, para que vivamos en ese amor, para que seamos edificados en amor. ¿Cómo nos tratamos entre los hermanos? Esta iglesia, me consta, es una iglesia que está y vive en el amor de Cristo. Y eso es una gran bendición. Estamos bien edificados en ese amor. Que ese amor siga creciendo. Esa es la función de todo ello. Ahora entonces, si estamos obedeciendo al llamado individual de aportar a la iglesia, de ser miembros activos de la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Efesios 2:10 ya lo leímos, que dice que tenemos que hacer buenas obras que el Señor preparó. No las obras que yo quiera hacer. Bueno, es que a mí me gusta pintar, yo quiero pintar la pared, voy a pintar las paredes. ¿Y si, qué tal si el Señor no te llamó a pintar paredes? ¿Qué tal si el Señor te llamó a barrer el piso o a cantar? Vale más que estemos atentos al llamado del Señor. ¿Para qué nos llamó? Cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos que seguir al Señor en eso que nos llamó. Pedro y su hermano Andrés estaban a gusto pescando, ¿no es cierto? A ellos les encantaba pescar, era su manera de vivir. ¿Y el Señor qué le dijo? Ahora vas a ser pescador de hombres. Se acabó tu pesca de los peces. Ahora vas a pescar hombres. No es lo mismo. Mateo, que era un cobrador de impuestos, ¿a qué lo puso a hacer? A predicar el Evangelio y a redactarlo de la manera que lo tenemos. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios con un propósito en particular y tenemos que aportar. En el capítulo 4 nos habla entonces de una vocación, un llamado. La palabra vocación significa un llamado del Señor. Voy a ahora sí acelerar el paso porque el tiempo se me acaba. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Para qué fuiste llamado? Es importante que le preguntes al Señor. Y no descanses hasta que sepas para qué te llamó el Señor. No descanses, porque eso es lo que vas a hacer para que la iglesia crezca. Para que seas edificado junto con el resto de la iglesia, es importante que cada ladrillo haga su función. Y tenemos que encontrar qué es ello. Versos 11 al 16 nos dice también de esta manera, el mismo capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí le puedo parar con ello, pero lo importante es esto que nos está diciendo, que el Señor fue el que nombró a cada uno lo que había de ser. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estoy haciendo aquello para lo cual el Señor me llamó? Yo espero que sí. Espero que estemos sirviendo de esa manera, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y los santos, dice, sean equipados, perfeccionados, preparados para hacer el trabajo para el cual nos llamó. Y ahora me voy entonces a la vida práctica, porque esto suena muy bien en la letra, ¿no es cierto? Y nos vamos de aquí bien emocionados todos a nuestra casa. ¡Wow! Yo soy una de las grandes piedras de la iglesia de Cristo. Y me siento como una piedra y me hundo en el río y no hago nada. Tengo que hacer algo. Entonces vamos a ver la vida práctica del cristiano rápidamente. Y leemos entonces en el capítulo 4, versos 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no constrictéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí dice que para hacer esas buenas piedras que edifican la iglesia, tengo que dejar de ser yo. Porque yo soy todo eso. Hurto, miento, hago cosas malas en todo momento. Tengo que dejar de ser yo para que Él sea en mí lo que Él quiere que yo haga para Él. Y continúa entonces de esta manera el verso número 1 y 2, el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo comenzamos a hacer lo que Dios quiere? En amor. El amor, practicando el amor, servirnos unos a otros. ¿Qué le falta a mi hermano? ¿Qué le falta a mi hermana? ¿Cómo puedo servirles en esta mañana? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Es despojarnos del yo para fijarnos en los demás y hacerlo de esa manera. Esa es manera práctica de vivir la vida cristiana. ¿Cómo podemos lograrlo? Ahí está la parte difícil. Porque es lo que empezamos a decir. No he oído a las personas que dicen, en cuanto más me pongo a servir al Señor, más duro me va en la vida. Como que me ponen trampas, como que hay pruebas todos los días. Qué difícil es esto de servir al Señor.
Y es entonces donde el Señor nos provee de algo importante. En su casa puede continuar todo el capítulo 5 y ver las diferentes áreas de servicio que podemos, y los primeros versos del 6, de áreas de servicio, cómo podemos servir al Señor en todas las áreas. Pero nos dice al final de cuentas que es el mismo el Señor que va a garantizar que lo hagamos. Y que cuando acaben todas las cosas, no importa la oposición que tengamos, podamos estar en pie, firmes todavía hasta ese día. Y que nada nos puede tumbar de ahí. ¿Cómo es esto? La armadura de Dios. Ya la ha leído, ¿verdad? Capítulo 6, y ve del verso número 12 al 19. Lea en su casa lo que es la armadura de Dios. Y note algo bien importante, tómelo en sus notas. Ninguna parte de la armadura de Dios es mía. Nada. Toda es de Dios. Es su armadura en mí. Es su protección. Y su promesa de que al final del día, no importa lo que ocurra, mis hermanos, voy a estar de pie. Ahí está. El Señor nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo para hacer su obra. ¿Qué nos impide entonces que hagamos la voluntad de Dios? Que salgamos de aquí y busquemos servir a los demás en amor y ver qué podemos hacer para que el mundo sea diferente, no para nosotros, sino para adorar y bendecir a aquel que nos salvó, para servir a nuestro Señor, en alabanza, en adoración, en culto, como dice, en un culto razonable, como dice en Romanos capítulo 12, nuestro culto racional a Dios, entregarnos en nuestro cuerpo para servir a los demás. Concluyo de esta manera con las palabras finales que Pablo pone en su carta en los Efesios para todos nosotros. Dice en el verso 24 del capítulo 6, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? Obedeciéndole, sirviéndole, adorándolo a Él. Al hacerlo, de una manera práctica, es a través de servir a los demás y amar a los demás. Cuando lo estamos haciendo, cuando estamos sirviendo en amor unos a otros, estamos sirviendo a Él. Y al servirlo a Él, entonces estamos recibiendo y estamos viviendo bajo esa gracia, gracia sublime que nos salvó aunque fuéramos el peor de los pecadores. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta mañana, que nos recuerda el propósito de nuestra existencia, sobre todas las cosas, de que tú, Señor, antes de que formaras este universo, antes de que el tiempo mismo existiera, tú ya nos habías llamado, ya habías puesto en nosotros el que seríamos redimidos, hijos tuyos. No importando quiénes fuéramos cuando viniéramos en la carne a este mundo, a la existencia de este universo, sino que tú, Señor, ya te habías fijado en cada uno de nosotros y en el tiempo oportuno nos llamaste por nombre, individualmente, pero no para que nos quedáramos aislados como llaneros solitarios del universo, sino para que fuéramos parte de un grupo especial de personas llamadas por ti para servirte a ti, para proclamar el mensaje del Evangelio a toda criatura por todo el mundo, para que les enseñáramos a hacer lo mismo y haciendo los discípulos. Y Señor, tú prometiste que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo creemos y lo tomamos para nosotros. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nosotros en este día y por lo que vas a hacer en nosotros a partir de este día. Úsanos para tu gloria, Señor. Que seamos esos onésimos, útiles a ti, a donde vayamos. Y sirvamos por amor y en amor. Y construyamos de esa manera el cuerpo tuyo, tu iglesia, tu novia, a quien tú, Señor, vienes a rescatar en el tiempo oportuno para que estemos contigo por toda la eternidad. Gracias te damos, bendito seas. Gracias por este cuerpo de Cristo aquí en Murrieta, Señor, y por tu bendición sobre todos ellos. Y aquellos varones esforzados que fueron a la montaña
a recibir de ti tu palabra y a ser transformados y renovados en la fe, Señor, tráelos a casa con bien. Gracias te damos, bendito seas por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Ponemos de pie para despedir. Al que me ciñe de poder, aquel que